Federico era un niño soñador y lleno de energía, siempre en busca de aventuras. Su pueblo era pequeño y rodeado de colinas y bosques que parecían interminables, y Federico solía pasar sus días explorando cada rincón, soñando que algún día descubriría algo realmente mágico. Vivía con sus padres y su abuela, quien le contaba historias cada noche sobre criaturas mágicas, tesoros escondidos, y lugares misteriosos llenos de secretos. Una noche, su abuela le contó la historia de un lugar especial, el Bosque de los Mil Encantos. Se decía que, en el centro de ese bosque, se erguía un árbol legendario conocido como el Árbol de los Deseos. Este árbol no era como los demás, sus raíces eran tan antiguas que casi parecían tocar el corazón de la tierra, y sus hojas brillaban con una luz suave y misteriosa al caer el atardecer. Según la leyenda, si alguien encontraba el Árbol de los Deseos y le pedía algo de todo corazón, el árbol cumpliría su deseo. Federico escuchó esta historia con los ojos muy abiertos, completamente fascinado. Desde aquel momento, no podía dejar de pensar en el árbol. ¿Sería cierto? ¿Realmente un árbol podía conceder deseos? Al día siguiente, decidió que iba a descubrirlo por sí mismo. Al amanecer del día siguiente, Federico estaba más decidido que nunca a encontrar el Árbol de los Deseos. Con su mochila cargada con una linterna, una botella de agua y algunos bocadillos, se adentró en el bosque detrás de su casa. Al principio, el sendero era conocido, había jugado por esos rincones muchas veces y reconocía cada piedra y cada rama. Pero, mientras avanzaba, el paisaje comenzó a cambiar, y se encontró rodeado de árboles más altos y antiguos de los que había visto antes. Las ramas de estos gigantes verdes se entrelazaban tan densamente que apenas dejaban pasar la luz del sol. A su paso, Federico escuchaba el crujido de las hojas secas bajo sus pies y el canto de los pájaros que lo acompañaban, como si también quisieran guiarlo. Pronto, comenzó a notar animales que no veía con frecuencia. Una familia de conejos de pelaje gris claro cruzó corriendo el sendero frente a él, y Federico sonrió, siguiéndolos con la mirada hasta que desaparecieron entre los arbustos. Más adelante, un ciervo solitario se quedó observándolo desde la distancia. El bosque era cada vez más espeso, y Federico tuvo que abrirse paso entre ramas y raíces que sobresalían del suelo. Las plantas eran altas y sus hojas verdes parecían estar cubiertas de un ligero polvo dorado que brillaba al sol. De repente, escuchó el sonido del agua fluyendo y apuró el paso, sintiendo que estaba cada vez más cerca de algo especial. Al llegar, se encontró frente a un ancho y profundo río que cortaba su camino. Miró hacia ambos lados, buscando un puente o algún paso seguro, pero no vio nada que le permitiera cruzarlo sin mojarse. Justo cuando estaba a punto de darse por vencido, notó un árbol caído que atravesaba el río de un extremo a otro. Era angosto y no parecía del todo seguro, pero Federico sabía que no podía volver atrás. Si quería encontrar el Árbol de los Deseos, tendría que enfrentarse a ese desafío. Con un poco de miedo y mucha determinación, subió al tronco del árbol caído. A cada paso, el tronco crujía bajo sus pies, y el río corría con fuerza debajo de él, produciendo un sonido hipnótico que casi lo hacía tambalearse. A mitad de camino, una pequeña brisa movió el tronco, y en ese instante, Federico perdió el equilibrio. Sus pies resbalaron, y antes de que pudiera darse cuenta, estaba colgando del tronco, agarrado solo con las manos mientras sus piernas quedaban suspendidas en el aire. El corazón de Federico latía tan rápido que sentía que iba a salirse de su pecho. Miró hacia abajo y vio el agua fluyendo rápidamente, lo que le hizo sentir un escalofrío. Sabía que debía mantenerse calmado. Con todas sus fuerzas, intentó impulsarse para volver a subir al tronco, pero sus manos empezaban a resbalar. Y sentía que en cualquier momento podía caer. La corriente le estaba arrastrando con fuerza las piernas, ya casi sentía que no podía más, se le estaban agotando las fuerzas, pero justo. En ese preciso momento, escuchó un sonido entre los árboles, al mirar hacia arriba, vio una ardilla observándolo desde una rama cercana, como si le estuviera dando ánimos.
Vamos, Federico, tú puedes, se susurró a sí mismo, y con un último esfuerzo, logró trepar de vuelta al tronco. Se quedó unos segundos arrodillado, recuperando el aliento y agradecido por no haber caído. Cuando se sintió seguro, continuó cruzando el tronco hasta llegar al otro lado del río. Aún tembloroso, miró hacia atrás y soltó una risa nerviosa. Había superado el obstáculo, y ese logro le dio fuerzas para seguir. Más adelante, el bosque comenzó a clarear, y Federico notó que el aire se hacía más fresco y liviano. A medida que avanzaba, el paisaje se transformaba, los árboles parecían estar cubiertos de una tenue capa de neblina brillante, como si estuvieran iluminados desde dentro. Una bandada de mariposas de colores resplandecientes pasó junto a él, volando en círculos antes de desaparecer entre las ramas. Cada paso que daba lo hacía sentir más cerca de algo grandioso, como si el bosque le estuviera abriendo las puertas a un lugar sagrado. Finalmente, después de cruzar una última colina, llegó a un claro rodeado de flores silvestres. En el centro de ese claro se encontraba el árbol de los deseos, imponente y majestuoso. Era el árbol más grande que Federico había visto en su vida, con un tronco grueso y ramas que se extendían en todas direcciones, como si abrazaran el cielo. Sus hojas eran de un verde tan intenso que parecían brillar, y un suave resplandor dorado las iluminaba. Federico se quedó de pie, admirando el árbol con la boca entreabierta, completamente fascinado. Sintió que cada rama, cada hoja y cada raíz emanaban una sabiduría antigua y profunda, como si el árbol llevara siglos escuchando los deseos de quienes se atrevían a buscarlo. Se acercó lentamente, sintiendo que sus pasos resonaban en el silencio del claro. Al estar frente al tronco, notó que estaba tallado con símbolos extraños y antiguos, como si las marcas contaran historias de tiempos remotos. Estiró la mano con cuidado y tocó la corteza del árbol. Al instante, sintió un calor suave recorrer su brazo, un calor que parecía llenarlo de paz y tranquilidad. Cerró los ojos y respiró profundamente. Sabía que estaba ante el árbol de los deseos y que era el momento de pedir su deseo. Pero al abrir los ojos, se dio cuenta de que no estaba seguro de lo que realmente quería. Pensó en los deseos que lo habían motivado al salir de casa esa mañana: juguetes, aventuras, ser el mejor en todo. Pero estando ahí, frente a ese árbol tan imponente, esos deseos le parecieron pequeños y egoístas. Sabía que el árbol podía conceder algo mucho más grande, algo que realmente valiera la pena. Entonces, recordó la felicidad que le producía ver a sus seres queridos sonreír, la paz que sentía al ver a su familia y amigos felices. Federico se dio cuenta de que su mayor deseo no era algo para él mismo. Miró el árbol con ojos llenos de determinación y susurró: quiero que todas las personas a las que quiero sean felices, que nunca les falte nada y que sus corazones estén siempre llenos de alegría. Apenas pronunció esas palabras, el árbol de los deseos comenzó a brillar con una luz suave y dorada, como si estuviera aceptando su petición. Las hojas emitieron un suave susurro, y el viento que las movía parecía llevar su deseo hasta los rincones más profundos del bosque. Federico sintió una paz inmensa y supo que el árbol había escuchado su deseo. Después de unos momentos, el resplandor del árbol comenzó a desvanecerse, y el claro volvió a quedar en silencio. Federico sonrió, sintiendo que había hecho lo correcto. Había encontrado el árbol de los deseos, y su aventura le había enseñado que los deseos más valiosos son aquellos que compartimos con los demás. Con el corazón ligero y una gran sonrisa en el rostro, Federico emprendió el camino de regreso a casa. El bosque, que antes se le había antojado misterioso y un poco intimidante, ahora le parecía lleno de vida y encanto. Mientras avanzaba, los rayos de sol iluminaban el sendero y las hojas parecían brillar como nunca antes, como si cada rincón estuviera celebrando su valiente travesía. En su camino, Federico se encontró nuevamente con los animales que lo habían acompañado en la ida. La familia de conejos apareció de entre los arbustos, moviendo sus naricitas y observándolo curiosos, como si quisieran felicitarlo por su hazaña.
Un ciervo elegante y majestuoso se cruzó en su sendero. Por un momento, los ojos de Federico y el animal se encontraron. Era como si todos los habitantes del bosque entendieran el cambio que había ocurrido en su corazón. Cuando llegó al río, encontró el tronco caído por el que había cruzado antes, pero esta vez lo atravesó con confianza, casi sin detenerse, pues sentía que ya nada podía hacerle perder el equilibrio. A medida que avanzaba, la ansiedad de volver a casa crecía dentro de él. Quería ver a su familia, abrazarlos y compartirles todo lo que había aprendido. Con paso firme y la vista al frente, siguió adelante, sintiéndose más seguro de sí mismo y en paz que nunca. Al salir del bosque, divisó su casa a lo lejos y se apresuró en recorrer el último tramo. Al acercarse, vio a su abuelo trabajando en el jardín, silbando alegremente mientras plantaba unas flores. Parecía tan contento que Federico casi sintió que el árbol de los deseos ya había comenzado a conceder su petición. Cuando entró a la casa, encontró a su abuela en la cocina, preparando su platillo favorito. Ella lo recibió con una sonrisa enorme y lo abrazó fuerte, como si lo hubiera estado esperando todo el tiempo. Sin saberlo, Federico sintió que su deseo se había cumplido. Veía la felicidad en los ojos de sus abuelos, en sus sonrisas y en la armonía que reinaba en el hogar. En los días que siguieron, Federico notó pequeños cambios en las personas a las que quería. Sus amigos en la escuela estaban más unidos, riendo juntos y compartiendo sus juegos sin envidias. Su abuelo parecía menos cansado y disfrutaba cada mañana en el jardín, mientras su abuela cocinaba con más alegría y cariño que nunca. Federico entendió que, aunque su deseo no se manifestaba en forma de grandes milagros, estaba sembrando pequeñas semillas de felicidad en cada persona a su alrededor. Desde aquel maravilloso encuentro con el árbol de los deseos, Federico había cambiado de manera increíble. Su madre lo notó casi de inmediato. Ya no era el niño inquieto que constantemente se metía en problemas o buscaba nuevas travesuras para realizar. En su lugar, un aura de tranquilidad y sabiduría parecía rodearlo. Descubría formas de aliviar las cargas de su madre sin que ella lo notara, escuchaba a sus amigos y encontraba maneras de apoyarlos. Y hasta comenzó a colaborar en su comunidad local organizando juegos para los niños más pequeños. Con el paso del tiempo, Federico se dio cuenta de que la verdadera alegría no venía de recibir sino de dar desinteresadamente. Era feliz compartiendo risas, explorando nuevas formas de traer felicidad a otros. Entendiendo que cada buena acción, por pequeña que fuera, tenía un impacto significativo en el mundo alrededor. Federico aún soñaba con sus gloriosas aventuras en el bosque, pero ahora las imaginaba diferentes. En sus sueños, el árbol de los deseos volvía a aparecer, no solo como un símbolo de magia, sino como el recordatorio constante del poder del amor y la generosidad. Y así, cada noche, antes de dormir, le agradecía por haberle mostrado la importancia de cuidar a aquellos a su alrededor, fortaleciendo un lazo que iba más allá de la simple amistad, hacia un amor verdadero y desinteresado por los demás. Si esta historia te ha gustado, deja un me gusta. Si disfrutas de este tipo de contenido, suscríbete, así podrás disfrutar de nuevas historias cada día. Comparte el vídeo con quienes también puede llegar a interesarle, así también disfrutan del contenido. Gracias.